recuerden que es importante sentar bien, programar bien, configurar bien desde un principio el NOI para que en los cálculos subsiguientes no nos vaya generando problemas. Uno de estos puntos es lo que tiene que ver con los calendarios. Entonces decíamos que en materia de impuestos sobre la renta, el impuesto se determina, se retiene hasta que se paga la nómina. Entonces, con base en esta idea, vamos a calendarizar nuestros meses, considerando, sobre todo en nóminas que terminan a finales, antes de que concluya el mes, es decir, nóminas que no terminan en el mes, en el último día natural de cada mes. Nóminas que terminan el 29, el 28, el 27. Es importante que el sistema sepa qué día del mes terminó el periodo mensual para el impuesto. Y con base en esto, el sistema iría haciendo los cálculos de manera correcta. Entonces, este es un punto importante y el otro tiene que ver con la configuración de los conceptos respecto a que si el concepto es exento o es grabado. Yo les comentaba, aquí estamos en la sección nómina, el botón percepciones y deducciones, y yo les comentaba que NOI ya trae unos conceptos alimentados. Como lo es el sueldo. El sueldo, aquí en este caso, nosotros debemos de tener mucho cuidado respecto a dos bases. Permítanme. Bases a configurar para los conceptos de pago. En el caso de las deducciones, también tenemos una configuración que hacer, pero ya no con bases fiscales, sino ya, por ejemplo, con base en los descuentos que programemos al sistema, que descuente siempre el Infonavit, que descuente siempre el Fonacot, etc. Entonces, ese ya diríamos que es un tema menos delicado, ¿no? Este asunto que tiene que ver con el fisco, entramos en dos bases, la de ISR y la de el IMSS. En el caso del ISR, recuerden que el concepto puede ser grabado, el concepto puede ser exento o puede ser parcialmente grabado, exento. ¿Sí? Y en materia de IMSS, igual, puede ser integrable, puede ser no integrable. Aquí también se puede ocupar grabado exento, pero es más propio el término integra, no integra. Y puede ser parcialmente, bueno, es aquí arriba, en el ISR es al revés. Parcialmente exento y grabado. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del aguinaldo. 30 días exento y el excedente, 30 o más exento y el excedente grabado. Entonces, primero es lo exento y lo que sobre es grabado. En el caso de IMSS es igual, parcialmente no integrable y luego integrable.
Sí, eso es básico, ¿no? En Infonavit, esa es la misma regla para IMSS. Infonavit es la misma parametrización. Aquí en este caso, el fundamento es el 29, fracción segunda de la ley del Infonavit. Allí nos dice que para la determinación de las bases se estará lo dispuesto en la ley del Seguro Social. Por cierto, los quiero invitar, si es que no se han fijado o no lo están haciendo, el diplomado de los viernes. En este caso, ya me está tocando impartir el módulo de Seguro Social Infonavit y allí ustedes pudieran adquirir un poquito más de arraigo o de información respecto a la determinación de la base. En este caso, Seguro Social. ¿Sí? Entonces, los viernes es a las 4, de 4 a 8, ya empezamos el viernes pasado, son 10 clases, ya llevamos una, y este viernes sería la segunda. Entonces, si lo pueden hacer, los invito a que participen, a que estén presentes, y allí van a adquirir más conocimiento respecto a si la base para IMSS es integrable, no integra, cuánto, con base en qué, la presentación de las modificaciones de salario cada 2 meses, todo eso es lo que vamos a platicar en el módulo de Infonavit. IMSS Infonavit, que se está impartiendo ya los viernes. Bueno, entonces miren, esto nosotros debemos de revisarlo e incluso en conceptos nuevos debemos de llevarlo para el NOI. Entonces, aquí yo les voy a apuntar los conceptos más utilizados en una empresa, ¿sí? Parametrización, vamos a ponerle aquí, de los conceptos de percepción pagados, comúnmente pagados en una empresa. Entonces tenemos aquí el nombre del concepto, se los voy a poner aquí, concepto, y aquí ponemos para ISR y para IMSS. Entonces el primer concepto, el básico, es el salario. Para IMSS es grabado, para ISR, perdón, y para IMSS sí integra. Entonces, vámonos al NOI, y en el NOI tomamos el sueldo, lo abrimos con doble clic, y nos vamos a bases fiscales, y para ISR, grabado, y para IMSS, grabado. Bien, el segundo concepto viene siendo el aguinaldo. Para IMSS sí integra, para ISR parcialmente exento, grabado, el excedente. Bien, y en este caso tendríamos, vamos a poner aquí observaciones, y decimos $30 UMAS exento, el excedente grabado. ¿De acuerdo? Vámonos a el NOI, tomamos el aguinaldo, ahí estamos, bases fiscales, y decimos para ISR parcialmente grabado. Dice, sí, acuérdense que el arroba viene siendo como el igual en el Excel. ¿Sí? Como si en el Excel fuéramos a meter una fórmula, empezamos con el igual, aquí empezamos con el arroba. Entonces decimos arroba sí
P004. ¿Qué es P004? El concepto. Aquí está P004 aguinaldo. Entonces decimos, si el aguinaldo rebasa 30 UMAS, ¿sí? Y luego viene el separador, la coma, y decimos que va a grabar la diferencia entre el aguinaldo y las 30 UMAS. En caso contrario, no graba nada. Esta fórmula ya la traen hoy. Sin embargo, aquí igual ustedes pudieran, aquí yo le copio, me voy al Excel y aquí les pego la fórmula. Ahí está la fórmula. ¿Ok? Si el concepto aguinaldo rebasa 30 UMAS, entonces está grabado el aguinaldo menos 30 UMAS. En caso contrario, no está grabado nada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a IMSS, checamos IMSS y decimos bases fiscales IMSS. Fíjense el IMSS, ¿qué pasa? En IMSS, aquí el aguinaldo sí integra. De hecho, se los puse aquí. El aguinaldo para IMSS sí integra. Aquí está. Pero hay un asunto muy particular aquí con NOI. Ustedes saben que el aguinaldo forma parte del factor de integración. El aguinaldo, los 15 días. Entonces aquí lo que está haciendo el sistema es una multiplicación, una división, una multiplicación para lo que forma parte del factor fijo. Dice, fórmula, días de aguinaldo. Aquí ya no empieza con el arroba porque ya no trae una condición. Si ya no es si este, entonces este. Entonces, días de aguinaldo en 3 días del año por el sueldo. Esa es la cantidad que formaría parte del factor, de la base. Sí lo está integrando, pero está diciendo, integras días de aguinaldo en 3 días del año por el salario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí está para el parámetro para NOI. Luego, tenemos un tercer concepto que viene siendo las vacaciones disfrutadas. Igual tendríamos el caso de las, bueno, ahorita tocamos el otro caso. Sí, perdón, vacaciones es aquí. Vacaciones disfrutadas. Para ISR, grabado en su totalidad es como el sueldo. Y para IMSS sí integra, pero va en el factor. Entonces, vamos al concepto en NOI y decimos vacaciones, bases, para ISR, grabado, para IMSS, grabado. Se integra. Luego, tendríamos el tema de vacaciones pagadas. Este caso de las vacaciones pagadas solamente lo estaremos ocupando cuando se trate de un finiquito. Acuérdense que si el trabajador en el inter de la relación de trabajo no disfrutó de sus vacaciones, pues en el finiquito que se le paga al momento de renunciar, al momento de separarse, en ese finiquito se le incluye las vacaciones. Entonces, para efectos, vacaciones pagadas. Aquí les pongo entre paréntesis el caso de un finiquito. Para ISR está grabado. Para IMSS no lo vamos a integrar. ¿Por qué no lo vamos a integrar? Por eso yo les estoy poniendo aquí un finiquito. ¿Sí? ¿Por qué para IMSS no lo vamos a integrar? Porque cuando el trabajador se va de la empresa es cuando se paga, se presenta la baja y ya no hay forma de integrarlo en el bimestre siguiente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sería bajo esa perspectiva, en un finiquito. Luego tenemos la prima vacacional, que es otro concepto que también se paga comúnmente en las empresas. Prima vacacional para ISR, parcialmente exento grabado. Son 15 UMAS. Y para IMSS sí integra.
¿Cuánto está? Aquí es U más. ¿Cuánto está exento? 15 UMAS. Entonces, vamos a revisarlo. No, prima vacacional, bases fiscales y ISR, aquí está. Parcialmente exento, aquí lo presenta al revés, ¿no? Aquí lo presenta al revés. Dice, igual si. Aquí tiene un tema parcialmente exento. Fíjense, aquí lo raro del sistema. Aquí yo podría poner un parcialmente gravable y sería, aquí tiene PDNL, déjeme ver qué es PDNL. Aquí está, dice, percepción, deducción, monto anual del periodo. Si la percepción, deducción, monto anual del periodo es menor a 15 UMAS, entonces 15 U, la percepción sería exenta, la percepción. Aquí lo está mostrando al revés. En el caso del aguinaldo lo puso parcialmente grabado y dijo, ¿cuánto estaba grabado? El excedente. Aquí es parcialmente exento. ¿Cuánto está exento? Si el concepto no rebasa 15 UMAS, está exento el concepto. Pero en el caso contrario, 15 UMAS menos, aquí tiene BFEA, vamos a ver qué es BFEA. Aquí está, acumulado anual de base fiscal, menos el acumulado anual de base fiscal. Este concepto así lo podemos dejar o lo podríamos presentar así como lo puso en el aguinaldo, pero sería de la siguiente forma. La percepción viene siendo la P010. Entonces el Excel diría, si la percepción 010 es mayor que 15 UMAS, entonces está grabada la percepción 010 menos 15 UMAS. En caso contrario, no está grabado nada. Así sería la fórmula. Aquí el sistema, miren, me está marcando error. Vamos a ponerle aquí el... Ahí está. Así sería la fórmula, pero aquí le marcaríamos parcialmente grabable. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Sí? Lo que pagas de la prima vacacional menos 15 UMAS. Si rebasa 15 UMAS, está grabado el excedente. Si no la rebasa, está exento todo. ¿Sí? Le vamos a dejar esa que tiene sistema porque aparece como parcialmente exento. Y en INS, parcialmente grabable. Aquí yo les digo, sí integra, solo que viene siendo la misma situación del aguinaldo. La prima vacacional es parte del factor fijo de integración, por lo tanto, aquí está, días de prima vacacional entre días del año por el salario. Esa sería la cifra que estaría formando parte del factor de integración. Y básicamente esos vienen siendo los conceptos. Hay otro concepto que se llega a pagar en las empresas como son las comisiones. En este caso es grabado para ambos. Si integra para IMSS, grabado para renta. Vamos a buscarlo en el NOI. Comisiones. Y dice, bases fiscales para renta grabado, para IMSS grabado, o sí integrable. Luego tenemos dos conceptos adicionales que también se suelen pagar en las empresas, premio de asistencia, premio de puntualidad. Para ISR grabado, para IMSS parcialmente, no integra parcialmente, ¿sí? Para IMSS, así como lo pusimos aquí, parcialmente no integrable y el excedente integrable. Entonces decimos aquí,
parcialmente no integrable y el excedente integrable. ¿Cuánto es no integrable? Es lo mismo para el de abajo. Si el premio rebasa el 10% del salario base de cotización, el excedente integra. Si no lo rebasa, no integra. Entonces, vamos a ver premio de asistencia, bases fiscales, ISR, grabado, IMSS, parcialmente grabado, parcialmente integra. Si el concepto rebasa el 10% del salario integrado por los días trabajados, entonces integras el concepto menos el 10%. En caso contrario, no integras nada. Y lo mismo viene siendo en el premio de puntualidad. Ahí está, bases fiscales, ISR grabado, IMSS parcialmente integrable, el excedente de 10% del salario integrado. Bien, en términos generales, estos vendrían siendo los conceptos y bueno, hay uno que también se repite como lo es los vales de despensa. Despensa. Vales de despensa. Para ISR, parcialmente exento. Y para IMSS, parcialmente integrable, no integrable. Para ISR es 7 veces el valor de la UMA. El excedente está grabado. Para IMSS, siempre y cuando no rebase el 40% de la UMA. Entonces, vamos al concepto, lo abrimos. Bases fiscales, renta, exento. ¿Por qué aquí no le puso fórmula? Porque en el caso de la previsión social, aquí voy a datos generales, el sistema trae ya alimentada una fórmula especial. Yo solo le digo que es un concepto de previsión social e internamente el sistema ya sabe que va a comparar la suma de los salarios con la suma de la previsión social hasta 7 veces el valor de la UMA elevado al año y el excedente estaría grabado. Y en el caso de IMSS, aquí sí lo multiplica. Si el concepto rebasa el 40% de la UMA por los días trabajados, grabas el excedente entre el concepto y el 40% de la UMA por los días trabajados. En caso contrario, no integras nada. ¿Sí? Bueno, ya vimos que los conceptos están correctamente configurados. Vamos al tema de el alta de los trabajadores. En el alta de los trabajadores, esta configuración que nosotros estamos revisando en nuestro NOI desde el primer periodo de nómina, ya queda listo para todas las nóminas del año e incluso para todas las siguientes. Yo lo único que tendría que ir haciendo es ir actualizando el valor de la UMA, ir actualizando el valor del salario mínimo, pero ya la fórmula no cambia. La fórmula se queda igual siempre, salvo que por alguna razón se llegue a modificar la ley del impuesto sobre la renta o la ley del Seguro Social y entonces ya tendríamos que reconfigurarlo. Pero esta configuración que estamos haciendo ya se queda en nuestro sistema de aquí para todas las nóminas. Y segundo, esta configuración es solo para esta empresa. Si yo doy de alta otra empresa, tendría que revisar ahí también los parámetros de configuración, los calendarios, las tablas, etcétera. Bien. Ale, ¿tenemos alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien. Vamos al tema del alta de los trabajadores. Nos quedamos aquí en el alta de los conceptos y vamos a revisar el alta de los trabajadores. Entonces, yo voy al NOI y aquí en la opción de nómina viene un botón que dice trabajadores. Yo voy a cliquear en el botón que dice trabajadores y el sistema me despliega a los empleados que tengo en esta nómina.
Voy a empezar a dar de alta a trabajadores y para ello voy a eliminar a los trabajadores que tengo aquí. Aquí en el signo menos, eliminar. Déjenme ver aquí porque el sistema luego a veces se cicla. Voy a salirme y voy a volver a ingresar. Permítanme. Ahí voy. Bueno, ahí estoy. Aquí podemos agregar trabajadores, darlos de alta, pues. Aquí podemos modificar los datos del trabajador o simplemente haciendo doble clic en cada nombre del trabajador. Aquí podemos eliminar al trabajador. Podemos ver el tema de los reingresos. Dar de baja a un trabajador, que no es lo mismo que eliminarlo. Filtrar. Bueno, aquí tiene varios botones. El recibo de nómina del trabajador, los acumulados del trabajador, la consulta de los información histórica, la impresión, revisar documento asociado a un CFDI, copiar, exportar información. Toda esta lista que ven aquí la puedo exportar a un Excel, pero tal cual la están viendo. O sea, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas con base en eso, o aquí salirme de esta opción del NOI. Para dar de alta al trabajador, yo les daba aquí a ustedes una información en el Excel y déjenme ver si ya revisamos todo esto. Déjenme ver aquí el tema de los departamentos, a ver si ya los tenemos. Departamentos. Aquí yo les decía que diéramos de alta los distintos departamentos. Aquí está Dirección General, Ventas, Contabilidad, Recursos Humanos. No es tan complicado, simplemente aquí en el signo más, agregar, y el sistema le asigna un número consecutivo con base en el último departamento que dimos de alta, el nombre del departamento, la cuenta, el número de cuenta en COI, si es que nosotros queremos hacer una contabilidad por departamentos o por centros de costo, como le llamamos, ¿no? Y el departamento en ASPEL-COI. Entonces, el número de cuenta en ASPEL-COI y el número de departamento en ASPEL-COI. Entonces, normalmente nosotros capturamos el nombre del departamento y le damos a aceptar. Entonces, aquí en este caso, el número 6, descripción, no sé, a lo mejor finanzas y cuenta de ASPEL-COI en caso de que quiera la contabilidad por centro de costos o por departamentos y aceptar. No es tan complicado. Y en el caso de los puestos igual. El sistema en el botón puestos, aquí arriba, nos permite en el signo más ir alimentando los puestos. Entonces aquí le asigna un número consecutivo, en este caso el 14, el nombre del puesto, auxiliar de reparto, auxiliar de almacén, etcétera, el salario diario presupuestado para ese puesto, el salario máximo permitido para ese puesto. Una cosa es que tengamos un sueldo presupuestado y otra cosa es que el trabajador lo acepte. Normalmente el trabajador lo acepta, pero hay casos, ciertos puestos en los que no es tan sencillo cubrirlos y muchas veces el que viene, el que es contratado es el que pone
las condiciones en cuanto al salario, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo pensé que me ibas a ofrecer 25, si me ofreces 25 me quedo, y entonces muchas veces es el sueldo presupuestado, por ejemplo, 22,000 pesos, y el sueldo máximo, ¿no? Si me pide 25, a ver, checo, sí le puedo dar 25. Y aquí el riesgo puesto, que ya ahorita con la reforma laboral del outsourcing del 23 de abril, ya no es posible hacer esto de que las empresas tengan distintas clasificaciones ante el IMSS. Normalmente es una, pero antes, cuando las empresas se permitía en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social que las empresas pudieran darse de alta en distintos registros patronales de acuerdo a la clase de la clase de sus actividades, pues podía hasta 5 registros patronales con 5 clases diferentes y cada puesto podía estar siendo asignado a un registro patronal y a una clase. Ahorita ya no, ahorita ya las empresas de outsourcing, todas las empresas prestadoras de servicios ya tienen que estar en una sola clasificación. Y con base en eso ya todo no sería riesgo puesto, sería una sola clase, pero el sistema, mientras no se modifique el complemento del CFDI de nómina, el sistema seguirá pidiendo clase puesto y aquí sería clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o clase 5. Entonces no es tan complicado dar de alta los distintos puestos. Aquí igual con base los departamentos y los puestos con base en el organigrama de la empresa. Y si no está actualizado, pues podríamos solicitar su actualización. Entonces, ya dimos de alta los departamentos, ya dimos de alta los puestos, les asignamos un salario diario que viene siendo el mismo salario máximo. Aquí están los puestos que ya trae alimentado el sistema. Y vamos a los trabajadores. Aquí ya tenemos alimentados nómina trabajadores algunos trabajadores. El sistema no me permite borrar, miren, me marca un error, déjenme ver si primero lo tengo que dar de baja. Normalmente no. Si yo le doy dar de baja, el sistema me manda, ahorita van a verlo. Aquí está, estatus alta, fecha de la baja. Déjenme darle fecha de baja hoy. 2 de noviembre del 21. Bueno, aquí estamos en el periodo de enero del 21 y sería fecha de alta 4 de enero, fecha de baja, a ver si me permite la misma fecha. Ya no se calculará su nómina. Ok, causa de la baja. Y aquí ya aparece la baja. Y déjenme ver si así me deja borrar. No me está dejando borrar. Yo quería borrarlo, entonces voy a hacer lo siguiente para no tardarme mucho en estar buscando cuál es. Voy a borrar esta base de datos. Y voy a hacer un respaldo ahorita. Respaldar. Aquí está el respaldo. Ok. Voy a borrar esta base de datos. Voy a cambiarme de empresa. Y voy a ir a borrar esta base de datos. Voy al disco duro C, archivos de programa X86, Common Files, archivos comunes, Haskell, sistemas Haskell, NOI 9 y datos. Empresa 01, la vamos a borrar. Y voy a volver a ingresar al NOI. Me voy a la empresa 1. Aquí me marca que no tengo nada, voy a darla de alta. Se me hace raro ahí. 2 de enero. Fecha de la primera nómina, 8 de enero. Aceptar.
Aquí hay un error en el... Va de nuevo. Ok. 2 es el 8 de enero. Ahí está. 8 de enero del 21. Aceptar. Instala la empresa. Percepciones. Tomamos los catálogos estándar. Y ya estamos aquí del 25 de diciembre al 8 de enero. Acuérdense que la fecha inicial se la puedo cambiar en parámetros de la nómina. Tendría que ser del nómina, parámetros de la nómina. Y aquí, fecha inicial, 2 de enero. Del sábado 2 de enero al viernes 8 de enero. Aquí el importe del salario mínimo, 141.70. 86.88 era en enero, el valor de la UMA. En la primera nómina de febrero la tenemos que cambiar. Todos los demás aquí estaban correctos y aquí decimos días de pago 6, 7 días de la semana 6. Y periodicidad semanal 02. Ahí está, número de nómina 1, días de pago 7, periodicidad semanal, primer día 2 de enero, días del año 365. En este caso, fíjense, aquí mis periodos van a ser semanales. Yo les comentaba a ustedes la vez pasada que es importante en la última nómina de cada año hacer los calendarios para determinar cuántas semanas tiene un mes, etcétera, y en este calendario que hacemos aquí, decimos que al final la nómina termina justamente el 31 de diciembre del 21, pero 364 días. ¿Sí? Entonces aquí en el NOI decimos 364. Tipo de cálculo mensuales, ahí lo dejamos, con devolución, ahí lo dejamos, todo lo demás no lo movemos. Cuotas del IMSS, aquí tampoco lo movemos, estos porcentajes son fijos, y aquí en retenciones, salario con el diario integrado con salario variable del bimestre anterior, y luego tenemos días de calendario, y validar para retención del IMSS el salario diario, vamos a ponerle el total de percepciones. Esto ya se los había comentado en la primera clase, y días a considerar para variable del salario integrado acumulado de días trabajados. Y así lo dejamos y le damos a aceptar. Bueno, aquí rápido vámonos a el tema de los departamentos. No tenemos ninguno y entonces vamos a alimentar nuestros primeros departamentos y decimos aquí arriba dirección general. Y aquí lo vamos a dejar en blanco, luego revisamos esto, ya está. Luego tenemos un segundo departamento que es ventas, es el número 2. Luego tenemos un tercer departamento que es contabilidad. Luego tenemos un cuarto departamento, recursos humanos. Y operaciones. Ya están mis departamentos y luego vamos a puestos. Y aquí en puestos empezamos a alimentar
el nombre del puesto, director general, con 3,000 pesos diarios. Riesgo puesto, en este caso creo que les marcaba por aquí arribita, déjenme ver si se los puse. Creo que les había puesto que era clase 2. Se los voy a poner aquí arriba. Y entonces decimos acá, el riesgo, la clasificación de la empresa ante el IN es clase 2. Y entonces aquí, riesgo puesto es el 2. En todos va a ser clase 2. Aceptar. Ya está. Luego nos vamos al siguiente. Asistente de dirección con 600 pesos diarios. Tanto en salario diario como máximo, y también es 2. Luego al que sigue, gerente de ventas con 2,000 pesos diarios. Y también es clase 2. El que sigue, vendedor, 150 pesos diarios. El vendedor en este caso va a ser sueldo base más comisiones. Luego tenemos contador general con 833.33. Y clase 2. Luego tenemos el puesto 6, auxiliar contable con 400 pesos diarios. Luego tenemos el puesto 7, jefatura de recursos humanos, igual que el contador, 833.33, clase 2. El puesto auxiliar de nóminas con 400 pesos diarios, igual que el auxiliar contable. Supervisor de producción. Este tiene 600 pesos diarios, clase 2. Almacenista con 300 pesos, clase 2. Obrero con 200 pesos. El chofer con 250 pesos. Y el auxiliar de limpieza con 180. Bien, ahí están ya mis departamentos y mis puestos. Bien. Luego tenemos aquí los conceptos que ya los checamos. Y vamos a los datos del trabajador. Los datos del trabajador. Aquí en nómina, trabajadores, allí no nos aparece ningún trabajador. Aquí en el signo más,
empezamos a agregar al trabajador. El sistema también nos permite, y esa va a ser nuestra primera práctica, el sistema también nos permite desde un Excel importarlos. Aquí, esto es muy bueno porque hay empresas que hagan de cuenta que este formatito de Excel que trae estos encabezados, número de empleado, nombre, primer apellido, segundo apellido, puesto, etcétera, todos estos datos, salario diario, esos datos yo se los puedo dar a cada jefe de departamento. Y cada que un trabajador se contrate, el jefe de departamento puede ir pegando los datos y mandarlo al área de nóminas. Y entonces el área de nóminas puede consolidar o concentrar todos los archivos que le manden los distintos jefes de departamento, porque a lo mejor la empresa tiene mucha rotación, y hacer un solo concentrado en Excel. Y como ya trae el formato que se requiere para subirlo a NOI, pues ya solamente lo subiría y ya se evitaría ese trabajo de estarlo capturando uno por uno. Entonces, esta ventaja de NOI es buena, esta mecánica de NOI es buena porque permite simplificar las actividades. Entonces, imagínense que yo tuviera que dar de alta a todos estos empleados. Pues es una labor, hay empresas que tienen una rotación de personal muy alta y entonces provoca que a cada rato se vayan y a cada rato se tenga que contratar a muchos empleados. Imagínense, por ejemplo, el caso de las constructoras, ¿no? Entonces, es una talacha que puede simplificarse. Incluso si yo tuviera solo una licencia de NOI y tengo varios auxiliares, pues a cada uno de los auxiliares le reparto el archivo, tú captúrate 10, captura en el Excel. Si son 50 empleados, cada uno capturó 10 y yo aquí lo concentro y ya concentrado lo subo a NOI. Entonces, ayuda a simplificar el trabajo. Entonces, aquí yo voy a capturar al primero para que ustedes vean la mecánica, ¿sí? Cada uno de los campos. Empezamos por acá arriba. Tiene clave y ya le asignó el número 1. Aquí en el Excel yo les estoy dando el número de empleado, el número de clave. Por lo tanto, yo necesito decirle al sistema que me deje ponerle mi propio número, que el sistema no se lo ponga. Entonces yo voy a salirme de aquí, me voy a configuración, parámetros del sistema, y allí en parámetros del sistema le desmarco este que dice clave secuencial de trabajadores, se lo voy a desmarcar, le doy aplicar y salir. Bueno, aquí ya me pide datos de la empresa, vamos a revisar el RFC, voy a capturarle un RFC, el de empresa inválida, ¿no? EMI, y le voy a poner 20 03 17. 17 de marzo del EMI 200317 JK1. Y el régimen fiscal, como es persona moral, le pondría régimen general de personas morales. Esos son los obligatorios. Aquí en domicilio fiscal el código postal, les decía que era de la ciudad de Puebla. Y bueno, aquí ya no le marcamos porque no estamos dando de alta distintos registros patronales. Y aquí en el registro patronal le voy a inventar igual un registro patronal que viene siendo el mismo para Infonavit. Bien, ahora sí, ya le desmarqué clave secuencial, aplicar y salir, ya está. Me voy ahora sí, nómina, trabajadores, y voy a dar de alta al trabajador en el signo más.
Bueno, y vean, ahora sí ya me permite capturar el número de empleados. En este caso, el número va a ser el D001. Ahorita lo revisamos. Bien, tenemos aquí el código del empleado o el secuencial o la clave, el estatus alta. Una vez que yo lo dé de baja, aquí en estatus me aparecería baja. Y luego tenemos en una columna del lado izquierdo, datos generales, histórico del trabajador, historial de sueldos, familia y beneficiarios, capacitación, información adicional. ¿Sí? Cada una de estas abrirá, puede o no abrir distintas pestañas. Por ejemplo, aquí estamos en datos generales, datos generales, salario, datos generales, datos personales, datos generales, IMSS, datos generales, salud, datos generales, fiscales. Y luego nos pasaríamos a histórico del trabajador. Aquí ya me pide la clave del trabajador. Ahorita la vamos a alimentar. Silvia. Hola Silvia. Susi, Silvia Susana. Regresando un poco a las bases fiscales. ¿Cómo se configurarían las horas extras dobles para IMSS? Y en general, ¿dónde puedo buscar el fundamento de qué conceptos se integran para IMSS? Bueno, la regla general la vas a encontrar en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Ahí te aparece una regla general para la determinación de los conceptos que se integran o que sí integran. Y en ese mismo artículo 27 de la Ley del Seguro Social vas a encontrar 9 fracciones. ¿Sí? Miren. Ahí estamos en la Ley del Seguro Social. Vamos al artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos de acciones, bla, 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 bla. Y luego aquí te dice, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, son 3 a los siguientes conceptos. Y aquí trae 9 fracciones, en donde te va a señalar los conceptos que se excluyen, los que no integran. Ya sea que completamente no integren o que parcialmente no integren. Y casualmente, chécate la fracción 9, dice el tiempo extra. El tiempo extra no integra, siempre y cuando esté en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos al concepto, percepciones y deducciones. Este concepto es muy particular porque tiene sus propias reglas tanto para ISR como para Seguro Social, incluso para laboral. Para laboral también tiene sus propias reglas. Entonces decimos aquí, tiempo extra doble. Para el pago, aquí te dice el salario diario entre las horas diarias por 2. O sea, la hora al doble. Ese es el cálculo, el pago, ¿no? Bueno. Y aquí en bases fiscales, el ISR trae su propio parámetro. Yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar al Word, bueno, aquí, para que ustedes vean. Uy. Bueno, no me lo pegó. Vamos a ver aquí en el Word. Que la idea es que se viera el concepto.
aquí te dice, si el salario diario es mayor que la UMA, aquí está mal, ¿eh? Yo se los había platicado la vez pasada. Aquí ASPE lo tiene mal. Porque el parámetro para renta es dividir a los trabajadores en dos grupos. ¿Sí? Ya se los ponía la clase pasada. Los trabajadores en dos grupos. A los que ganan el salario mínimo general y a los que ganan más del salario mínimo general. Entonces, aquí ASPEL lo está poniendo como si alguien ganara la UMA. Y eso no es cierto. Nadie gana la UMA. Nadie puede ganar menos del mínimo. Entonces aquí ASPEL está confundiendo el concepto de parametrizar las bases fiscales con base en la UMA. Pero el salario diario no es con base en la UMA. Entonces, aquí debiera ser, si el salario del trabajador es mayor al salario mínimo. Entonces, el concepto, tiempo extra, entre dos. ¿Sí? Y luego dice, más, si el tiempo extra entre dos es mayor que 5 veces la UMA. Aquí sí está bien. Entonces dice, el tiempo extra entre dos menos 5 UMAs. En caso contrario, 0. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí el NOI? Dice la ley de renta en el 93, fracción primera. Si el trabajador gana el salario mínimo, el tiempo extra es 100% exento. Pero si el trabajador gana más del salario mínimo general, entonces el tiempo extra exento es la mitad. Y el excedente, el tiempo extra gravado, es la otra mitad. Eso dice la ley de renta. Si gana el mínimo general, todo está exento. Si gana más del mínimo general, solo está exento la mitad. La otra mitad está gravada, pero luego añade y dice, siempre y cuando esta mitad no rebase 5 UMAs. Porque si esta mitad exenta rebasa 5 UMAs, solo estará exento 5 UMAs. ¿Sí? Un ejemplo. Supongamos que el empleado gana 200 pesos diarios por una jornada de 8 horas. Entonces, por hora son 25 pesos. Al doble son 50 pesos. Pues supongamos que ese trabajador el lunes trabajó 3 horas, el miércoles trabajó 3 horas y el viernes trabajó 3 horas. ¿Cuánto le voy a pagar? 3 por 50, 3 por 50, 3 por 50. Le voy a pagar del lunes 150, del miércoles 150 y del viernes 150. En total en la semana le voy a pagar 450. De esos 450, 225 son exentos, 225 son gravados. Pero revisemos si estos 225 rebasa 5 UMAs. Entonces decimos, 89.62 por 5,
448. No la rebasa. Por lo tanto, todo ese tiempo extra está exento y todo este está grabado. Pero ¿qué pasa si el trabajador, en lugar de ganar 200 pesos diarios, el trabajador gana 600 pesos diarios? Entre 8 tenemos 600 entre 8, 75 pesos. La jornada de 8 horas por hora 75 al doble 150. Entonces decimos acá, el lunes 3 por 150, 450. El miércoles 3 por 150, 450. Y el viernes 3 por 150, 450. En total, 1,350. La mitad está exenta, son 675. Y la otra mitad está grabada. Esta está exenta y esta está grabada. 1,350 entre 2, 675. Entonces, la mitad está exenta y la mitad está grabada. Pero comparemos la mitad exenta con 5 UMAS. ¿Cuánto es 5 UMAS? Dijimos 89.62 por 5, 448. Por lo tanto, de la mitad que habíamos dicho que está exento, no es cierto. Nada más está exento 5 UMAS, 448.10. 448.10. Por lo tanto, lo que está grabado es la diferencia, que es decir, 1,350 menos 448.10. Está grabado 901.90. ¿Sí? Ahora vamos a la fórmula de Noy. Dice aquí, va de nuevo, la voy a pegar aquí en el Excel. Ahí está. ¿Qué me dice? Si el salario diario es mayor, aquí le corregimos al salario mínimo. ¿Por qué si es mayor? Porque si es igual, está exento. Aquí está. Aquí dice, si el salario es mayor que el salario mínimo, el tiempo extra entre 2. De lo contrario, 0. 0 está grabado. Todo está exento. Si el trabajador gana el salario mínimo, todo el tiempo extra está exento. Pero si gana más del mínimo, está exenta la mitad. Eso es lo que nos dice aquí en esta primera fórmula. Si el salario diario es mayor que el salario mínimo, está exento la mitad. En caso contrario, si es menor que el salario mínimo, si el salario diario no es mayor que el salario mínimo, pues está exento todo. Bueno, pero luego nos pone la segunda condición y nos dice, más, aquí hagan de cuenta que está en caso que rebase 5 UMAS esa parte exenta. Entonces nos dice, más, si el tiempo extra entre 2 es mayor que 5 UMAS, entonces vas a sumar al grabado, vas a sumar el excedente entre la mitad del tiempo extra menos 5 UMAS. En caso contrario, ya no sumes nada y solo está exenta, está grabada la mitad. Sí, eso es lo que nos está diciendo en esta fórmula para el ISR. Aquí lo único que tendríamos que hacer es corregir si el salario diario es mayor que el salario mínimo. El tiempo extra entre 2. En caso contrario, 0. Más, si el tiempo extra entre 2 rebasa 5 UMAS, entonces súmale el excedente entre el tiempo extra entre 2 menos 5 UMAS. En caso contrario, no le sumes nada. Ahí quedaría la fórmula. ¿Sí? Ahí quedaría la fórmula para, Susi, para ISR. Entonces, esta fórmula
Ya corregida sería así como quedó aquí en el Excel. Aquí, perdón, era salario mínimo. Si el salario diario es mayor que el salario mínimo. ¿Sí? Así quedaría. Ahora, bueno, con razón no me guarda aquí el cambio. Déjenme borrarla y copiarla que corregí en hoy. Ahora, ¿qué pasa para IMSS? Para IMSS, la ley del Seguro Social te dice, el tiempo extra no integra en el margen 333, el excedente está grabado. Entonces, aquí lo que hacen hoy es separar el tiempo extra en el 333 como doble y el excedente ponerlo como triple. Si yo pago más del 333, por eso aquí ustedes ven tiempo extra doble y tiempo extra triple. Sin embargo, a mí me parece un error de Aspel el que lo ponga así. Me parece un error porque a veces pudiéramos estar pagando tiempo extra doble que sí integra. Porque hay quien, aquí lo que está haciendo Aspel en el NOI es esta frase, este criterio. NOI dice el tiempo extra doble no integra. Y luego dice, el tiempo extra triple, ¿sí? Integra. Eso es lo que está haciendo Aspel. Si nosotros revisamos aquí la base para I, dice exento. Y si nos vamos a tiempo extra triple, base para I, grabar. Entonces, Aspel está tomando un criterio que no tiene un fundamento legal. No tiene fundamento. Este criterio de Aspel no tiene un fundamento legal. Porque Aspel dice, el tiempo extra doble no integra y el triple sí integra. Y eso no tiene fundamento. ¿Por qué razón? Porque yo pudiera estarle pagando a mi trabajador, por ejemplo, fíjense en lo siguiente. El lunes, el miércoles y el viernes. El lunes fueron 5 horas extras. El miércoles fueron 3 horas extras y el viernes fue 1. En total son 9. Hay una jurisprudencia que dice, si el tiempo extra no rebasa 9 a la semana, se pagan al doble. Y el excedente se paga al triple. Hay una tesis que dice eso. El tiempo extra, dice la tesis, mientras no rebase 9 horas a la semana, se lo pagas al doble, independientemente de cómo lo haya trabajado. Trabajó todas las 9 en un solo día, se las pagas al doble. Pero cuando rebase 9 a la semana, se la pagas al triple. Eso dice esa tesis. Les voy a mostrar la tesis. Miren. Tiempo extraordinario. Mecanismo de cálculo para su pago conforme al 68 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, de los artículos 66 a 68 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que un trabajador puede prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido, es decir, superior al límite de 3 horas diarias 3 veces a la semana. En cuyo caso,
El mecanismo para calcular el pago del tiempo extraordinario es el previsto en el párrafo segundo del indicado artículo 68, el cual establece que el tiempo extraordinario laborado que exceda de 9 horas a la semana deberá pagarse con un 200% más del salario que corresponda a las 9 horas de la jornada ordinaria. Y entonces dice, consecuentemente, las primeras 9 horas extras laboradas se cubrirán a razón del 100% más, es decir, al doble. Mientras que las que excedan de dicho límite de 9 horas a la semana deben pagarse al triple. Entonces, esta tesis lo que nos dice es, no importa cómo las trabaje, 9 en un solo día, 8 en un día y 1 en otra, 7 en un día y 2 en otra, 3 en un día, 3 en otro y 3 en otra. No importa cómo las trabaje. Mientras no rebase 9 a la semana, se las pagas al doble. Pero cuando rebase, el excedente se las pagas al triple. Entonces, fíjense, con base en esa jurisprudencia, de hecho es contradicción de tesis, ¿sí? Con base en esta jurisprudencia, nosotros podemos decir, pago. ¿Cómo se pagan estas 5? Al doble. ¿Cómo se pagan estas 3? Al doble. ¿Cómo se paga esta solita? Al doble. ¿Por qué razón? Porque no excede 9 a la semana. Pero ¿qué pasa si hubiera aquí lunes? El lunes 6, el miércoles 3 y el viernes 1. En total son 10. Estas 6, el pago es al doble, esta al doble y esta al triple. Porque ya rebasó 9. ¿Sí? ¿Qué pasa si el lunes hubiera cambiado el lunes 9 horas extras el lunes? Su hora de salida es a las 3 de la tarde y se quedó hasta las 12 de la noche. Bueno, el miércoles 3 y el viernes 3. ¿Cómo se pagan? De acuerdo a la tesis, estas 9 al doble, estas 3 al triple y estas 3 al triple. ¿Sí? Ahora fíjense, eso es para el pago. Para ahí, lo que dice la ley del Seguro Social es, se no integra el tiempo extra dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los márgenes? 3, 3, 3. Si trabajó, aquí la ley del Seguro Social no se refiere a cómo se las pagué, no. Aquí no se refiere a cómo se las pagué. Aquí es que esté en el margen laboral. El margen laboral son 3, 3, 3. Si el tiempo extra está 3, 3, 3, máximo, no integra. Si excede, el que exceda, integra. Entonces, fíjense cómo quedaría aquí. Para ahí, aquí diríamos 3 no integra, 2 sí. Y luego acá, 3 no, y acá 1 no. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué la tercera vez? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué la segunda vez? ¿Por qué aquí sí? Porque aunque es la primera vez, rebasó el límite laboral que son 3. Por lo tanto, fíjense, aquí yo tengo tiempo extra doble que sí integra, porque todo se lo estoy pagando al doble. Tiempo extra doble que sí integra y tiempo extra doble que no integra. Y luego tiempo extra doble que no integra y tiempo extra doble que no integra. O sea, aquí hay un tiempo extra doble que sí integra. Ahora fíjense en el segundo caso. Para ahí decimos 3 no integran, 3 sí integran. Y luego acá decimos 3 no integran. Y luego acá decimos 1 no integra. Fíjense, aquí tenemos tiempo extra doble
que sí integra, tiempo extra doble que no integra, tiempo extra doble que no integra, tiempo extra doble que no integra. Pero fíjense el tercer caso, para IMSS. El día que trabajó 9, diríamos 3 no, 6 sí. Segundo día, como es la segunda vez, 3 no. Y tercer día, como es la tercera vez, 3 no. Entonces, fíjense, tenemos tiempo extra doble que no integra y tiempo extra doble que sí integra. Tiempo extra triple que no integra, tiempo extra triple que no integra. Entonces, la fórmula que tiene Aspel es infundada, porque Aspel dice, esto que les puse aquí, Aspel dice, el tiempo extra doble no integra, el triple sí, y aquí estamos viendo que hay tiempo extra doble que sí y tiempo extra triple que no. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos que reparametrizar el NOT. Lo tendríamos que reparametrizar. ¿Sí? Porque para efectos de IMSS nos estaría haciendo una mala integración. ¿Sí? Pero ese es el fundamento, Susi, de la integración o no integración. Ale, ¿tenemos preguntas? Por el momento no, profesor. Ok, bien. Entonces, ya está. Vamos de nuevo a el alta del trabajador. Signo más. Y vamos a llenar la información. Primero revisamos. En la opción datos generales de la columna, entramos a la pestaña datos generales y nos pide el nombre. Apellido paterno, apellido materno. El sexo, masculino, femenino, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el número de seguro social, el RFC, la CUR y un dato que nosotros pudiéramos añadir dependiendo si necesitamos hacer algún filtro posteriormente, algún reporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, pudiéramos poner con vacuna, sin vacuna, la vacuna COVID, ¿no? Puede ser una clasificación. Esa clasificación, aquí el sistema nos permite, se introduce una clave y aquí nos permite elegir. No tenemos porque desde parámetros del sistema no añadimos ese filtro. Cuando nosotros revisábamos parámetros del sistema, yo les decía, aquí parámetros, configuración, parámetros del sistema, aquí en trabajadores, yo les decía, aquí podemos agregar un campo y podemos decir con vacuna COVID o sin vacuna COVID. ¿Sí? Y entonces, cuando yo estoy dando de alta a el trabajador, aquí el sistema nos permite ponerle ese campo, ese tipo de clasificación, con vacuna COVID o sin vacuna COVID, aquí. Entonces aquí yo le daría más y me abriría esa opción. Con vacuna COVID, sin vacuna COVID, selecciono una de las dos o nada más una. Y ya posteriormente, cuando alguien me diga, oye, ¿qué trabajadores ya tienen la vacuna o a qué trabajadores ya tienen la segunda dosis, etcétera? Pues aquí yo me voy a reportes y ahí pido un reporte con base en vacuna COVID o no. Ese sería aquí este campo clasificación. ¿En qué departamento está? ¿En qué puesto está? La fecha del alta y la fotografía del trabajador, si es que la quisiéramos añadir. Luego nos vamos a la pestaña salario. Nos pregunta si es una jornada completa o una jornada incompleta, una jornada reducida. Normalmente es una jornada completa. El salario por día, dependiendo del puesto. La fecha de aplicación sería a partir del ingreso, a partir del alta. ¿Cómo le pagas la nómina en efectivo, cheque, transferencia? Base de cotización fija, variable mixta, tabla de salario integrado, el calculado.
si para ese trabajador aplica cálculo anual. Acuérdense que el cálculo anual es para los trabajadores que estuvieron conmigo por lo menos del 1 de enero al 1 de diciembre. Por lo menos. En este caso, mis trabajadores, aquí en el dato que les puse de fecha de ingreso, ahí está, fecha de alta, el 4 de enero. Entonces, en este año no le haría cálculo anual a ninguno, porque el que más antigüedad tiene entró el 4 de enero, ¿sí? Los otros entran el 11, el 20, etc. Bueno, seguimos. Entonces, aquí le desmarcaríamos, ahorita vamos a revisarlo. Banco operador, dependiendo si aquí le selecciono transferencia o no. Ahorita necesito la clave para que me dé pauta. Banco operador, en donde le deposito la nómina, control del banco, datos personales del trabajador, su calle, número, domicilio, colonia, entidad federativa, etcétera, nivel de estudios, profesión, tipo de sangre, estado civil, datos del INSS, si es trabajador de confianza, si es un trabajador sindicalizado, ahorita checamos eso, tipo de jornada en caso de que trabaje jornada reducida, o si trabaja una jornada completa, el turno puede ser diurno o matutino, vespertino, nocturno, mixto. ¿En qué unidad de medicina familiar le corresponde atención médica? Este dato me lo tiene que dar el empleado. Si tiene pensión alimenticia o no. Datos de salud. Aquí puedo ir añadiendo si el trabajador ya le hicieron su diagnóstico, etcétera. De la NOM 035, por ejemplo. Fiscales. Ahorita les digo para cómo llenamos esto. Datos obligatorios para el timbrado. Tienen el botoncito naranja. ¿Ok? Bueno, eso es datos generales. Histórico del trabajador solo nos emite un reporte. Su salario en los últimos periodos. Historial de sueldos, un reporte de su salario, datos de su familia o sus beneficiarios, nombre, parentesco, etcétera. Capacitación, si es que le estoy dando al trabajador capacitación, qué cursos tomó, etcétera, y alguna información adicional que yo requiera llenar para ese trabajador. Bien, entonces nos vamos a datos generales y empezamos a capturar de acuerdo a los datos que les proporcioné. Entonces decimos aquí, el trabajador tendría la clave D001, que es el departamento de dirección y es el primer empleado. Entonces aquí sería clave D001. Bien, el nombre del trabajador, aceituno, ¿no? Aquí le pusimos datos no comunes para que no hubiera algún parecido, ¿no? Domínguez Pérez. Fecha de nacimiento, bueno, sexo masculino, fecha de nacimiento, 2 de enero de 1970. 2 de enero de 1970. Lugar de nacimiento, creo que les puse Ciudad de México, aquí está, Ciudad de México. Número de seguro social, aquí les di uno. RFC, aquí les digo que lo calcule el sistema. En este caso, como estamos haciendo una práctica, estamos haciendo un ejercicio didáctico, pues no importa si el RFC existe o no existe, se lo vamos a inventar o le decimos al sistema que lo calcule. Sin embargo, este dato sí tiene que ser proporcionado por el trabajador. Sí, y tiene que ser proporcionado de un documento oficial, es decir, una constancia de inscripción al RFC. Entonces aquí el sistema me dice, ¿quieres que lo calcule?
y dice, el RFC DOPA 700102 no está inscrito en la lista RFC. Bueno, en este caso, aquí en el botón que lo calcule, ya está, el RFC generado es DOPA 700102-283. ¿Quieres usarlo? Ahí le voy a decir que sí. Porque como no timbramos, si timbráramos, ese dato no me sirve. Tiene que ser un RFC real y el que el SAT le asignó a ese trabajador. Lo mismo en la CURP, el sistema nos dice, ¿quieres que determine la CURP? Le digo que sí. La CURP generada es DOPA 700102, sí, esa. Bueno. Entonces, esos dos datos, como es una nómina inventada, le estamos diciendo al sistema que los invente. ¿Sí? Bueno. ¿En qué departamento? Aquí en clasificación, ahora no le vamos a poner nada. ¿En qué departamento está el trabajador? Decimos aquí, departamento, dirección general. Dirección general. Y puesto director general. Ahí está. Está en la dirección general, ese director general, y la fecha del alta, aquí se las proporcioné. ...4 de enero del 2021. Bien, esos son los datos de la opción datos generales. Vamos a la pestaña salarios y nos pregunta si tiene jornada completa. Aquí normalmente es sí. Es decir, la jornada que dice la ley, ¿no? 8 horas diarias. Bueno, ahí normalmente es que sí. Luego me pregunta el salario por día y aquí les puse el salario diario son 3,000 pesos. Entonces le digo al sistema, ahí está, 3,000 pesos. Fecha de aplicación a partir de cuando ingresa, que es a partir del 4 de enero. Forma de pago es a través de transferencia bancaria y entonces decimos aquí, forma de pago, fíjense qué va a pasar aquí de este lado. Forma de pago, transferencia y ya me activó estas casillas. ¿En qué banco le vas a pagar? En BBV. Ahí está el 12. Cuenta de depósito es la cuenta, en este caso, déjenme ver, aquí les puse cuenta bancaria. Y control de banco, la cuenta bancaria. ¿Sí? El mismo dato. Bueno, si el trabajador tiene Fonacot o si al trabajador le aplica una tabla de vacaciones distinta. Acuérdense ustedes que yo pudiera tener en mi empresa tipo de personal, sindicalizado y no sindicalizado, que le lamos de confianza, ¿no? Y puede ser que para las vacaciones por el primer año, sean 15 días, porque es sindicalizado. Por el segundo 20, por el tercero 25, por el cuarto 30. Pero pudiera ser que para el no sindicalizado, por el primer año 6, por el segundo 8, por el tercero 10, por el cuarto 14. Entonces, yo necesito alimentar 2 tablas de vacaciones, una para el personal sindicalizado y otra para el personal no sindicalizado. Y al momento que estoy dando de alta al trabajador, le digo si ese trabajador tiene una tabla especial de vacaciones o le aplica la misma de todos. ¿Sí? En este caso, tabla de vacaciones la 5, aquí aparece es la 5, la 6 es
Vacaciones ISR un día, vacaciones ISR 2 días, etcétera. Vacaciones. Y si el trabajador tuviera crédito, un número de Fonacot, un número de crédito de Fonacot. Y nos pregunta qué día de la semana va a descansar ese trabajador. Por el tema de la prima dominical, etcétera. Normalmente se descansa el domingo. Y entonces el sistema ya por default trae, pero yo le puedo decir, este empleado descansará el lunes, el domingo no, el martes, el lunes no, el viernes, el martes no, o le puedo decir, descansa el domingo y el lunes, y le borro el viernes. Bien, en este caso normalmente es el domingo. Bueno, ya está la pestaña salario. Aquí en la parte del IMSS, yo tengo que seleccionar el tipo de salario de mi trabajador. Si el tipo de salario, puede ser fijo, variable, mixto. Fijo. Por ejemplo, el caso de estos puestos que di de alta, de estos puestos, pues alguien de salario fijo puede ser el auxiliar de limpieza. ¿Sí? Puede ser también el chofer. Es un de salario fijo. Alguien de salario variable, ¿sí? Entonces aquí puede ser el auxiliar de limpieza o puede ser el chofer. Aunque en algún momento les haga un pago variable. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor en diciembre les digo a los de limpieza, miren, le echaron muchas ganas, se arriesgaron por el COVID, ustedes estuvieron desinfectando y demás, les voy a pagar un bono de 5,000 pesos. Bueno, hasta en ese momento se convierte en mixto, pero siempre fue fijo. Igual al chofer, le puedo decir, mira, en el año fuiste a 2 colonias muy peligrosas, no me rezongaste, te voy a dar una gratificación adicional. Bueno, todo el tiempo fue fijo, hasta ese momento se convierte en mixto. ¿Sí? Pero tradicionalmente es fijo. Luego, de variables puede ser, por ejemplo, el vendedor. El vendedor comisionista. De lo que vendas te voy a dar el 5%. Como siempre vende diferente, pues siempre su bono o sus comisiones cambian, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el vendedor o puede ser, por ejemplo, un trabajador a destajo. En este caso, en nuestra plantilla no lo tendríamos. Director general, asistente del director, el gerente de ventas no es variable, normalmente tiene un sueldo base más comisiones. El vendedor es variable, ese ya lo pusimos. Contador general normalmente es fijo, a veces se le paga un bono, pero hasta ese momento se convierte en variable. Auxiliar contable normalmente es fijo. Jefa de recursos humanos normalmente es fijo. Auxiliar de nóminas normalmente es fijo. Supervisor de producción puede ser mixto, una cantidad fija y periódicamente un bono. El almacenista fijo, normalmente es fijo, el obrero normalmente es fijo, el chofer normalmente es fijo y el auxiliar de limpieza normalmente es fijo. Entonces, en estos casos, del trabajador de destajo no tenemos, por lo tanto, de la plantilla que les di, un variable pudiera ser el vendedor, aunque en el caso del vendedor, aquí les estoy diciendo, tiene una cuota diaria de 150,
más comisiones. Entonces entrará en mixto. Entonces, en esta plantilla no tendríamos a nadie de salario variable. En el caso de salario mixto, pudiéramos tener a el vendedor, al gerente de ventas, al director general, ¿sí? ¿Quién otro de esta plantilla? El contador pudiera ser, pero ese es de vez en cuando. La jefa de recursos humanos, el supervisor de producción, por ejemplo, pudiera ser. Supervisor de producción. ¿Sí? Entonces, en estos casos, estamos dando de alta al director general, normalmente es fijo. En algún momento le puedo pagar algún bono, alguna gratificación, pues en ese momento se convertiría en mixto, pero normalmente es fijo. Igual aquí, la tabla para la integración salarial, en este caso, por ejemplo, que les dije acá, trabajador sindicalizado, estas son sus vacaciones de acuerdo al aniversario. Trabajador no sindicalizado, cambia. Aquí tendríamos dos tablas de vacaciones, pero al mismo tiempo tendríamos para un trabajador que tiene un año, para dos trabajadores ambos que tienen un año, para uno un factor de integración y para otro, y pudiera tener dos tablas de salario diario integrado. ¿Sí? Entonces dependería de eso. Aquí en este caso normalmente tenemos una que viene siendo la número 4 y es la que tenemos ahí. Ahora, el sistema calcula el salario diario integrado, que viene siendo más bien el salario base de cotización, y lo multiplica por el factor de integración de prestaciones mínimas. En este caso dice 3,000 por 1.0452. 3,135.60. Ahí está. Si yo hubiera alimentado otra tabla de salario diario integrado y aquí se la selecciono, cambia el salario diario integrado. Entonces, hasta ahí dice, el salario diario integrado son 3,135.60. ¿A este le vas a hacer cálculo anual? No, porque entró el 4 de enero. Por lo tanto, le desmarco. Ya le desmarqué. Y los datos de su descanso semanal y de su pago. Bien, nos vamos a la pestaña datos personales. Entonces decimos aquí calle y número, creo que no, estos datos no se los di. No viene, entonces aquí le vamos a inventar una calle, un número, una colonia, ¿no? Calle y número, vamos a poner Avenida Reforma. Estos datos no son obligatorios. Sin embargo, yo les recomiendo que lo llenen, porque este viene siendo el expediente electrónico del trabajador. En la medida que vayamos alimentando más datos, vamos teniendo información más a la mano para en cualquier emergencia, inmediatamente, en lugar de ir y buscar en el expediente, en el archivo, pues nos metemos al NOI y ahí está su expediente electrónico, que es toda esta información. Entonces, no es obligatorio, pero yo les recomiendo que lo pongan. Avenida Reforma, número 324. Colonia Centro, población Puebla, entidad federativa Puebla, país México, correo electrónico. En la medida que alimentemos el correo electrónico, al trabajador le estará llegando su recibo de nómina. ¿Sí? En el contrato nosotros podemos plasmar que a su correo electrónico le estaremos enviando al trabajador su recibo de nómina. Vean, yo aquí les voy a mostrar un contrato de trabajo y aquí en el pago decimos
el trabajador disfrutará un salario quincenal de 10,000 pesos, el cual le será cubierto los días 15 y último de cada mes, a través de depósitos en cuenta bancaria a nombre del trabajador, porque así se acuerda en el presente contrato, quedando a cargo del patrón los gastos o costos que originen este medio de pago. Bueno, de ser inhábil el día de pago, el salario será pagado el día del inmediato anterior. La cuenta bancaria será tramitada personalmente por el trabajador, a más tardar 2 días después de firmar el presente contrato de trabajo. En los casos en que no sea posible realizar el pago del salario a través del depósito bancario, el trabajador acepta que su salario y demás prestaciones le sean cubiertos con efectivo o cualquier otro medio electrónico. Este pago quincenal ya incluye la proporción correspondiente a los séptimos días y días de descanso obligatorio. A su vez, el patrón, cada vez que pague el salario y demás prestaciones al trabajador, le hará llegar por correo electrónico a la dirección tal su comprobante con el detalle de percepciones y deducciones en formato digital legible. Entonces, aquí yo estoy diciendo que cada que le pago, le voy a mandar a su correo el CFDI de nómina. Y entonces yo en el NOI, aquí pongo el correo del trabajador. Incluso si tuviera un segundo correo, entonces el sistema automáticamente, al timbrar, le estará mandando al trabajador su recibo de nómina. Entonces, correo electrónico, aquí le voy a poner el mismo que les puse aquí, correo del trabajador @gmail.com. Ahí está. Y aquí, si tuviera otro, correo del trabajador, correo 2 del trabajador @gmail.com. Código postal del domicilio del trabajador, teléfono del trabajador. Acuérdense, en la medida en la que yo tenga más datos, me será más fácil localizar al trabajador. ¿Sí? Oye, no viene, ¿por qué no viene? Háblale al número fijo, háblale al número celular, mándale un correo, mándale un WhatsApp, etcétera. Entonces, correo, teléfono 1, 55, 55, 55, 55, 55. Teléfono 2, podría ser número de celular, 52, 52, 52, 52, 52. Nivel de estudios, en la medida que yo capture más datos, tengo más información y me conviene. Es más versátil el ubicar al trabajador. Le pongo posgrado. Es el director, seguramente tiene una maestría. Profesión, maestría en alta dirección. Estado civil, normalmente casado. Tipo de sangre, ¿sí? Entre más datos tenga mejor. O positivo, y ya están los datos personales. Datos del IMSS. Bueno, información. No le llama IMSS, aunque no siempre esto es para el IMSS. Por ejemplo, tipo de empleado es sindicalizado o de confianza. Pues por el puesto director general es de confianza. Bien. ¿En qué registro patronal lo vas a dar de alta o lo diste de alta? Pues como nomás alimenté un registro patronal en parámetros del sistema, pues nada más me aparece uno y no lo puedo cambiar. Bueno, tipo de contrato permanente, fecha de inicio 4 de enero, fecha de vencimiento pues es indefinido. El tipo de contrato se puede modificar al oprimir el botón aceptar. Una vez que yo le dé aquí en aceptar, el sistema me permite, si es que quiero modificar en lugar de permanente, eventual, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tipo de jornada, sin semana o jornada reducida, solo trabaja un día a la semana, solo trabaja 2 días a la semana, trabaja 3 días a la semana, trabajará 4 días a la semana, trabajará 5 o los 6 días, sin semana o jornada reducida, incluso si es menos tiempo de las 8 horas diarias, ¿sí? Jornada reducida. En este caso, normalito, su jornada, su semana normal. Unidad turno, normalmente es diurno o matutino, ¿no? Vespertino, nocturno, mixto. La Ley Federal del Trabajo solo maneja 3, diurno, nocturno y mixto. ¿Sí? Diurno, nocturno y mixto.
Entonces, si su horario de labores está entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, diurno. Si está entre las 8 de la noche y 6 de la mañana al día siguiente, nocturno. Si tiene tantito del diurno y tantito del nocturno, mixto. Normalmente el director general es diurno, en este caso matutino. Unidad médico-familiar, ¿a qué clínica el trabajador le está asignado? A la clínica 88. ¿Tiene pensión alimenticia? No, lo dejo desactivado. Me voy a datos de salud. Aquí puedo capturar información adicional. El trabajador ya tiene la segunda vacuna del COVID o el trabajador tiene una alergia. El trabajador es alérgico al trabajo. ¿No? El trabajador es alérgico. Y dice, en caso de accidente, avisar a quién. Aquí vamos a poner María Luisa Godínez Alcántara. Sí, espero que no exista, ¿no? Dirección, el mismo domicilio que le puse al trabajador, o puede ser que sea otro, porque puede ser su papá, su mamá, su hermano, su amigo, etcétera, ¿no? Entonces, mismo domicilio del trabajador. Y aquí en teléfono puede ser un tercer número de teléfono, ¿no? Su número celular, ya me dio el de su casa, ya tengo su celular y aquí me daría el celular de su esposo, ¿no? Entonces, bueno, 52, 55, 52, 55, 52, ahí está. Y fiscales. Régimen para recibos electrónicos normalmente es el régimen 2, sueldos. Pero puede ser que tenga alguna asimilable, aquí sería régimen 4, 5, 6, o si es que ya lo estoy indemnizando, régimen 3. Normalmente régimen 2, sueldo. Ahí está, régimen 2, sueldos. Detalle del régimen, aquí nos abre otra vez la ventanita y dice que el 02 es sueldo. Entidad federativa donde se presta el servicio. ¿En qué parte del país, en qué estado del país voy a tener al trabajador? Pues igual en la Ciudad de México donde está la empresa. Entonces aquí es Ciudad de México. Ahí me está prestando el servicio. Para efectos del timbrado es DIF, antes Distrito Federal, aunque ya hoy se llama Ciudad de México, el catálogo no se ha modificado para el SAT y sigue siendo DIF, Distrito Federal. Tipo de contrato, por tiempo indeterminado, para obra determinada, por tiempo determinado, con periodo de prueba. Normalmente en alta dirección es indeterminado. Tipo de jornada, diurna, nocturna, mixta, dijimos diurna, ahí está. Y aquí le decimos al sistema qué plantilla va a utilizar para timbrarle a este trabajador. Normalmente, si no le digo, ocupa la misma para todos, la que el sistema tiene alimentada. Bien, esos datos generales, cada una de estas pestañas. ¿De dónde sacamos la información? Del expediente del trabajador. Acuérdense que cuando contratamos a un empleado tenemos que integrar su expediente. Histórico del trabajador. Aquí el sistema nos muestra datos conforme se va generando en el inter de la relación laboral. En este caso, el trabajador es nuevo, no tiene aumentos de salario, no tiene algún reporte de baja y luego recontratación, etcétera. Y el movimiento de sus vacaciones y de sus faltas. Es nuevo, no tiene esas incidencias, por lo tanto, aquí es muy histórico. Este de histórico del trabajador es nada más para visualizar. Aquí no podemos capturar nada, es nada más para como una especie de reporte en pantalla. ¿Sí? Como una especie de reporte en pantalla. Y lo mismo en historial de sueldos. Aquí el sistema nos da un diagrama de cómo se ha movido el salario. Le subes, le bajas, etcétera. Por ejemplo, si tiene variables, cada bimestre, cómo se va comportando, sube, baja, etcétera. También es una especie de reporte. Entonces, históricos del trabajador e historial de pagos es una especie de reporte nada más. Aquí en esto no puedo capturar nada. Familia y beneficiarios. Aquí en este caso, el trabajador en el contrato me dijo que en caso de que fallezca, miren, dice,
De conformidad con los artículos 25, fracción décima 501 de la Ley del Trabajo, el trabajador manifiesta que en caso de fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial, su salario y de prestaciones devengadas no cobrarse esta fecha, así como las indemnizaciones a aquel lugar en términos de las instituciones legales correspondientes, sean pagadas en su totalidad a su esposa, la señora fulana de tal. ¿Sí? Entonces, puede ser la misma que puse en a quién llamar en datos de emergencia, entonces me regreso y digo parentesco, esposa, cónyuge. Sexo, pues la señora es femenino. Fecha de nacimiento de la señora, aquí le voy a inventar. Vamos a ver qué fecha de nacimiento le pusimos al trabajador, 2 de enero del 70. Entonces la señora le vamos a dar 2 años menos o 2 años más joven. Y entonces decimos aquí fecha de nacimiento. Vamos a ver, 5 de abril de 1973. ¿Labora en la empresa? Sí o no. ¿Es beneficiario? En este caso sí. Y voy a buscar el nombre de la señora que pusimos aquí. Salud, aquí. Cónyuge femenino y dijimos 2 de abril de 1973. Me lo voy a poner. Ahí está. Ya aparece la señora aquí. Igual puedo poner, si el trabajador me dijo, le das la mitad a mi esposa y la mitad a mi papá y la tercera parte a mi hijo, y pues de acuerdo como el trabajador me haya indicado, ¿no? Y aquí está, igual, beneficiarios, familia aquí, beneficiario puede también ir aquí. De hecho, aquí ya lo puso, beneficiario, ¿no? Automáticamente. Y aquí datos de sus demás familiares, sus hijos, etcétera. Acuérdense que entre más completa tengo la información, más puedo ubicar, localizar al trabajador. Aquí en capacitación, aquí puedo sumar si es que el trabajador va a ir en el transcurso de la relación, ha ido tomando cursos de capacitación y alguna información adicional. ¿Sí? Entonces, ahí están los datos que capturamos del trabajador. Y entonces le doy aceptar. Y aquí es donde me pregunta el tipo de contrato. Tipo de contrato, permanente, eventual construcción, eventual del campo, normalmente es o permanente o eventual. ¿Sí? El caso de eventual construcción, solo que sea una constructora, o el caso de eventual campo, solo que sea una empresa agrícola, ganadera, etc. Pero normalmente es estos dos, permanente o eventual, y de los dos, el más utilizado es permanente, el que traía. Fecha de inicio del contrato, el contrato de trabajo 4 de enero, que es la fecha de alta, y días de duración es indefinido. Le doy a aceptar. Y ya me guardó los datos de mi trabajador. Fíjense, con alimentar al trabajador, ya tengo la nómina de ese trabajador. Si yo le doy aquí recibo, aquí ya me calcula una nómina, 15,000 pesos. ¿Sí? Pues, ¿qué está haciendo? 5 días, 4, 5, 6, 7, 8 de enero. 5 días. 5 días de a 3,000 pesos, 15,000. Yo no necesito darle alguna instrucción adicional a NOI para que me haga la nómina. De hecho, ahorita vamos a revisar el tema de los impuestos. Este del ISR y este del IMSS. ¿Sí? Pero con dar de alta al trabajador, como ya le estamos diciendo a partir de cuándo y cuánto es diario, el sistema automáticamente ya me calcula la nómina. Ahí yo ya tengo una nómina. Y si yo doy de alta a otros trabajadores, automáticamente ya también me calcula la nómina. Entonces, para este periodo del 4 de enero, según el archivo de Excel que yo les di, aquí dice fecha de contratación,
Para esta nómina solo tenemos 3 trabajadores, que son los que vamos a alimentar. Y vamos a crear el siguiente periodo y ahí tenemos otros 2. Ya llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a crear el tercer periodo y ya tenemos 1, 2 trabajadores más 5 son 7. Y así cada periodo se irá integrando trabajadores nuevos. Entonces, con alimentar al trabajador, ya el sistema me da la nómina. Son las 6 de la tarde, vamos a irnos al receso, vamos a tomarnos 15 minutos y cuando regresemos capturamos los otros empleados y les digo cómo se hace la importación de un trabajador para que se les quede de tarea y revisamos el tema de los impuestos. Entonces nos vamos 15 minutos y regresamos a las 6:15.